entonces a su pareja, en morbosa vanidad, a mostrar su complaciente diferencia mediante nuevas ostentaciones de excitación. De manera forzada, ha de dar repetidamente claras llamas el fuego sensual. Al otro no le queda otro remedio, pues, sino evadirse a la representación mímica de sensaciones no más excitables ni experimentables. Como consecuencia de ello, va incrementándose el desvío anímico, hasta que engruesan de tal modo la repulsión y el desespero, que no son ya más evitables vehementes disputas. La vergüenza y el odio de los afectados aumenta, lo cual conduce a la perturbación anímica y a la conversión por ende del matrimonio en una maldición. El culpable se llama aquí desconocimiento y no empleo de la pausa creadora magnética. El intercambio magnético en el trato sexual se manifiesta especialmente positivo cuando marido y mujer se unen con el evidente propósito de no sobrepasar el punto culminante sexual, es decir, no llegando hasta el orgasmo. Entonces disponen ambos, marido y mujer, de fuerzas eléctricas, sexuales prodigiosas, con las cuales pueden reducir a cenizas a todos los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Capítulo 17. El desdoblamiento. En tratándose de proyecciones del eidolon, y viajes suprasensibles fuera del cuerpo físico, tenemos mucho que decir. En instantes en que escribo estas cuartillas, vienen a mi memoria acontecimientos extraordinarios, maravillosos. Repasando viejos cronicones de mi larga existencia, con el tesón del clérigo en la celda, surge el Ipas Lei. Una noche cualquiera, fuera de la forma densa, anduve por doquiera invocando el alma de aquel fallecido que en vida se llamara Abate Alfonso Luis Constant, el Ipas Lei. Es obvio que lo encontré sentado ante un viejo escritorio, en el salón augusto de un antiguo palacio. Con mucha cortesía se levantó de su sillón para atender respetuosamente a mis salutaciones. Vengo a pediros un gran servicio, dije, quiero que me deis una clave para salir instantáneamente en cuerpo astral cada vez que lo necesite. Con mucho gusto, respondió el abate, pero antes quiero que me traiga usted mañana mismo la siguiente lección. ¿Qué es lo más monstruoso que existe sobre la Tierra? Dadme la clave ahora mismo, por favor. No. Tráigame usted la lección y con mucho gusto le daré la clave. El problema que el abate me había planteado resultó convertido en un verdadero rompecabezas, pues son tantas las cosas monstruosas que existen en el mundo, que francamente yo no hallaba solución. Anduve por todas las calles de la ciudad observando, tratando de descubrir lo más monstruoso, y cuando creía haberlo hallado, entonces surgía algo peor. Pronto un rayo de luz alumbró a mi entendimiento. Ah. Me dije. Ya entiendo. Lo más monstruoso tiene que ser, de acuerdo con la ley de las analogías de los contrarios, el antipolo de lo más grandioso. Bueno. ¿Pero qué es lo más grandioso que exista sobre la dolorosa faz de este afligido mundo? Vino entonces a mi translúcido la montaña de las calaveras, el Gólgota de las amarguras, y el gran Kabir Jesús agonizando en una cruz por amor a toda la humanidad doliente. Entonces exclamé: el amor es lo más grandioso que existe sobre la tierra. Eureka. 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 Ahora he descubierto el secreto. El odio es la antítesis de lo más grandioso. Resultaba evidente la solución del complejo problema. Ahora es indubitable que debía ponerme nuevamente en contacto con el Ipas Lei. Proyectar otra vez el eidolon fue para mí cuestión de rutina, pues es claro que yo nací con esa preciosa facultad. Si buscaba una clave especial, lo hacía no tanto por mi insignificante persona que nada vale, sino por muchas otras personas que anhelan el desdoblamiento consciente y positivo. Viajando con el eidolon, o doble mágico muy lejos del cuerpo físico, anduve por diversos países europeos buscando al abate. Mas este por ninguna parte aparecía. De pronto en forma inusitada sentí una llamada telepática y penetré en una lujosa mansión. Allí estaba el abate pero, ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Maravilla! ¿Qué es esto? El Ipas convertido en niño y metido entre su cuna. Un caso verdaderamente insólito, ¿verdad? Con profunda veneración muy quedito me acerqué al bebé diciendo: maestro, traigo la lección.
Lo más monstruoso que existe sobre la tierra es el odio. Ahora quiero que cumplas lo que me prometisteis. Dadme la clave. Empero, ante mi asombro, aquel chiquillo callaba mientras yo desesperaba sin comprender que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. De vez en cuando le tomaba entre mis brazos desesperado, suplicándole, mas todo en vano, aquella criatura parecía la esfinge del silencio. ¿Cuánto tiempo duraría esto? No lo sé. En la eternidad no existe el tiempo, y el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. Al fin, sintiéndome defraudado, dejé al chiquillo entre su cuna y salí muy triste de aquella casa vetusta y solariega. Pasaron los días, los meses y los años y yo continuaba sintiéndome defraudado, sentía como si el abate no me hubiera cumplido su palabra empeñada con tanta solemnidad. Mas un día cualquiera vino a mí la luz. Recordé entonces aquella frase del Kabir Jesús: dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah. Ya entiendo, me dije a mí mismo. Es urgente, es indispensable, reconquistar la infancia en la mente y en el corazón. Hasta que no seáis como niños no podréis entrar en el reino de los cielos. Ese retorno, ese regreso al punto de partida original, no es posible sin haber antes muerto en sí mismos. La esencia, la consciencia, está desafortunadamente embotellada entre todos esos agregados psíquicos que en su conjunto tenebroso constituyen el ego. Solo aniquilando tales agregados izquierdos y sombríos, puede despertar la esencia en estado de inocencia primeval. Cuando todos los elementos subconscientes han sido reducidos a polvareda cósmica, la esencia es liberada. Entonces reconquistamos la perdida infancia. Novalis dice: la consciencia es la propia esencia del hombre en completa transformación, el ser primitivo celeste. Resulta palmario y manifiesto que cuando la consciencia despierta, el problema del desdoblamiento voluntario deja de existir. Después que hube comprendido a fondo todos estos procesos de la humana psiquis, el abate en los mundos superiores hízome entrega de la parte segunda de la clave regia. Ciertamente fue esta una serie de mántricos sonidos con los cuales puede uno en forma consciente y positiva realizar la proyección del eidolon. Para bien de nuestros estudiantes gnósticos conviene establecer en forma didáctica la sucesión inteligente de estos mágicos sonidos. A. Un silbo largo y delicado semejante al de un ave. B. Entonación de la vocal E, alargando el sonido con la nota re de la escala musical. C. Cantar la R haciéndola resonar con el si musical, imitando la voz del niño en forma aguda, algo semejante al sonido agudo de un molinillo o motor demasiado fino y sutil. D. Hacer resonar la S en forma muy delicada como un silbo dulce y apacible. Aclaración: el punto A es un silbo real y efectivo. El punto D es solo semejante a un silbo. Asana. Acuéstese el estudiante gnóstico en posición de hombre muerto. Decúbito dorsal, boca arriba. Ábranse las puntas de los pies en forma de abanicos tocándose por los talones. Los brazos a lo largo del cuerpo. Todo el vehículo físico bien relajado. Adormecido el devoto en profunda meditación cantará muchas veces los mágicos sonidos elementales. Estos mantras se encuentran íntimamente relacionados con el departamento elemental de las aves, y es ostensible que estas últimas asistirán al devoto ayudándolo efectivamente en el trabajo de desdoblamiento. Cada ave es el cuerpo físico de un elemental y estos siempre ayudan al neófito a condición de una conducta recta. Si el aspirante anhela la asistencia del departamento elemental de las aves, debe aprender a amarlas. Quienes cometen el crimen de encerrar a las criaturas del cielo en abominables jaulas, jamás recibirán esa ayuda. Alimentad a las aves del cielo, convertíos en libertador de esas criaturas, abrid las puertas de sus prisiones y seréis asistidos por ellas. Cuando yo experimenté por vez primera con la clave regia, después de entonar los mantras, me sentí vaporoso y ligero como si algo hubiese penetrado dentro del eidolon. Es obvio que no aguardé a que me levantaran de la cama. Yo mismo abandoné el lecho. Me levanté voluntariamente y caminando despacito salí de casa. Los elementales inocentes de las aves amigas metidos dentro de mi cuerpo astral me ayudaron en el desdoblamiento. Conclusión.
Hemos expuesto pues en el presente capítulo los aspectos fundamentales de la clave regia. El pleno y absoluto desarrollo de estas dos partes de la gran clave nos permitirá desdoblarnos a voluntad en forma consciente y positiva. Quienes de verdad anhelen convertirse en experimentadores de las grandes realidades en los mundos superiores, deben desenvolver dentro de sí mismos los dos aspectos de la gran clave. Capítulo 18. Intercambio magnético. En cópula química, en el coito metafísico, durante Sahaja Maituna, se experimenta la máxima sensación erótica a los 5 minutos. Flamas dinámicas magnéticas, como ondeante mar de gas rojo purpúreo, terriblemente divino, rodean a la pareja durante el trance sexual. Tremendo instante es ese en que las corrientes masculinas intentan unirse con las femeninas. Con la pausa magnética creadora se establecen ritmos sexuales armónicos y coordinados entre el hombre y la mujer. Tal pausa contiene en sí misma dos factores básicos. A. Determinado período de tiempo inteligente y voluntariamente establecido entre cópula y cópula. B. Gozo prolongado del coito metafísico, sin orgasmo, espasmo y sin pérdida del licor seminal. Para que el intercambio de las fuerzas magnéticas sea profundo, edificante y esencialmente dignificante, es urgente que los más importantes centros del cuerpo hagan contacto en forma armónica y tranquila. El clítoris, que se halla encajado entre ambos labios pequeños de la vulva, representa el punto más sensible del organismo femenino, y eso es algo que ya está demostrado. Cualquier clarividente iluminado podrá percibir las fuerzas centrífugas magnéticas que inician su marcha desde el clítoris. Es pues el clítoris fuera de toda duda el punto centrífugo magnético que provee el aura de la mujer, de convenientes corrientes de energía. Empero, nosotros debemos estudiar todo esto, no en forma parcial sino total. Sería absurdo suponer que el clítoris, que se encuentra ante la salida de la vagina, separado de esta por el canal conductor de la uretra, sea el único portador y generador de la sensación para el sexo femenino. Debemos pensar claramente y comprender que también el útero y partes aisladas del interior de la vagina pueden ser portadoras y generadoras de la máxima sensación sexual. Es incuestionable que el tejido cavernoso y los corpúsculos terminales se encuentran en el clítoris. Sin tales tejidos y corpúsculos la idoneidad fisiológica femenina y la posibilidad de alcanzar la máxima sensación sexual quedarían excluidas. Tras el contacto con el varón, el clítoris provisto de cuerpos cavernosos entra en erección lo mismo que el falo masculino, inflamándose al par. En el instante extraordinario en que también se hinchan los cuerpos cavernosos, en la región de los labios de la vulva, es obvio que la entrada de la vagina se reviste de una especie de acolchado esponjoso que envuelve maravillosamente al falo masculino. Cuanto más se humedece ahora la entrada de la vagina por la secreción glandular, tanto mayor es la posibilidad de llevar a los finos condensadores magnéticos, que allí se encuentran ubicados a una afinidad eléctrica con el falo, que en la organización de tensión del organismo humano representa, por decirlo así, el emisor primario de energía, para intercambiar una corriente alterna físico-psíquica. El sabio Waldemar dice: no lo olvidemos. Nuestro cuerpo será invariablemente tanto más completo cuanto más desarrollado, y bajo control consciente se halle el sistema nervioso simpático. Cuando el hombre y la mujer, con el mínimo posible de movimientos, es decir, solo con los que son necesarios para el mantenimiento y prolongación del contacto, hacen de la unión sexual también una unión psíquica, solo entonces se procurará la oportunidad de que sean cargados de electricidad los ganglios cerebroespinales, que se hallan ligados a la glándula pineal, la soberana del cuerpo, y además también al plexo solar, plexus coeliacus, con los numerosos plexos radiadores para hígado, intestino, riñones y bazo. El abominable espasmo sexual es ciertamente un cortocircuito que viene a descargarnos espantosamente. Por ello debemos evitarlo siempre.
La fuerza maravillosa de Od se halla ciertamente especificada en los diversos órganos en calidad diversa. Así, el mejor y más fecundo intercambio magnético creador se fundamenta en el siguiente procedimiento revolucionario. El lado del corazón del varón reposa al lado derecho de la fémina, uniéndose su mano izquierda con la derecha de ella y estableciendo contactos